Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal para ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata de una joven brasileña de 19 años de edad que planeó y dirigió de manera nefasta la muerte de sus propios padres porque ellos se oponían a la relación sentimental que ella tenía en ese momento. Este terrible hecho sucedió la noche del 31 de octubre de 2002 en Sao Paulo, Brasil. Su nombre, Susan von Richthofen. Susan Louise von Richthofen nació en Sao Paulo, Brasil, el 3 de noviembre de 1983. Nació en el seno de una familia de clase media alta. Vivían en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, en el barrio Campo Bello. Hija del ingeniero Manfred Albert von Richthofen y de la psiquiatra Maricia von Richthofen. Tiene un hermano llamado Andreas Albert von Richthofen, nacido el 26 de abril de 1987. Su padre Manfred, en el momento de los hechos, tenía 49 años de edad. Había nacido en Alemania el 3 de febrero de 1953. Era descendiente de nobles alemanes, nacionalizado brasileño. Su madre Maricia tenía 50 años en el momento de los hechos. Susan y Andreas estudiaban en los mejores colegios, viajaban al extranjero con frecuencia y estudiaban varios idiomas. Según sus vecinos, eran una familia muy conservadora, discreta y mantenían las tradiciones europeas. Entre las costumbres que tenían, por ejemplo, siguiendo tradiciones alemanas, los días domingo la casa debía estar en completo silencio. Los niños fueron criados dentro de una familia muy estricta, pero eran una familia muy unida y aparentemente feliz. Manfred y Maricia se habían conocido en la década de 1970, cuando ella estudiaba medicina y él ingeniería en la Universidad de Sao Paulo. Luego de un tiempo se casaron y se fueron a Alemania a terminar sus estudios. Cuando regresaron, él comenzó a trabajar como ingeniero en varias empresas privadas hasta llegar a la empresa Dersa, que es una empresa estatal que se ocupa de las carreteras de Sao Paulo. Allí trabajó desde noviembre de 1998 y fue director de la misma a partir de 2002. Maricia trabajaba como psiquiatra. Hija de descendientes de portugueses y libaneses, se formó en la Universidad de Sao Paulo con su hermano. Era considerada la más extrovertida y popular de la familia Richthofen. Vivieron casi 15 años en la zona sur de Sao Paulo, donde eran recordados por algunos de sus vecinos como la familia feliz. Se mudaron de allí a la casa donde vivían en el momento de los hechos. La familia vivía en armonía, pero los conflictos comenzaron cuando Susan comenzó su relación con Daniel porque sus padres no aprobaban esa relación. Andreas era considerado un chico tímido, casero y con pocos amigos. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto viendo televisión o en la computadora. Era educado con los empleados de la mansión y esperaba la llegada de su padre todos los días, momento en el que hablaban sobre su día. Cuando la familia iba para la casa de campo en San Roque, interior de Sao Paulo, Andreas y Manfred se dedicaban a la carpintería y cuidaban de las plantas del jardín. Andreas estaba acostumbrado con el estilo europeo de educación dentro y fuera de su casa, pues estudió algunos años en un colegio para descendientes de alemanes. Estudiaba 2 idiomas y era cinturón marrón en karate. Andreas tenía un temperamento reservado como el de su padre. Recibía cerca de 2.000 reales mensuales de paga de sus padres y, al contrario de Susan, guardaba la mayor parte del dinero. Los hermanos Susan y Andreas eran muy próximos uno del otro. En consonancia con los relatos, los dos siempre estuvieron muy unidos y eran cómplices y confidentes. Uno siempre protegió al otro, afirmó una amiga de la infancia de Susan. Nunca los vi peleándose, hablaban mucho y se llevaban muy bien, decía la ex empleada Silandia. Andreas estudió con su hermana en el colegio Humboldt hasta fines de 2001, cuando pasó a estudiar en el colegio Vértice por decisión de sus padres, ya que Susan no había pasado la selectividad para acceder a la Universidad de Sao Paulo.
En la época, el Colegio Vértice era el número 1 en aprobados de selectividad para acceder a dicha universidad. La familia de los asesinos del matrimonio era considerada una familia ruidosa, ya que reparaban autos y motos y probaban aeromodelos en el barrio. El matrimonio estaba casado desde hacía 42 años y hacía 30 años que vivían en esa ciudad. El matrimonio tuvo 3 hijos, Marcos, Cristian y Daniel. Marcos era el mayor, era casado y quien ayudaba económicamente a sus padres. Cristian era el del medio y el más problemático. Daniel era el más joven, simpático y educado. A pesar de ser considerada una familia ruidosa, los vecinos declararon nunca haber escuchado discusiones en la casa de la familia Craviños. Daniel Craviños nació en Sao Paulo en 1981. Fue el autor del asesinato de Manfred. Cristian Craviños nació en Sao Paulo en 1975. Fue el autor del asesinato de Maricia y era consumidor de drogas en la época del crimen, llegando a ser hospitalizado en un instituto de rehabilitación. Ambas familias se conocieron un domingo de agosto de 1999, cuando fueron de paseo esa tarde al parque de Ibirapuera. Los Richthofen conocieron allí a Daniel, que era competidor de aeromodelismo, un deporte y una afición derivado de la técnica de construcción de aeroplanos denominados aeromodelos de pequeño, mediano y gran tamaño, diseñados y preparados para volar sin tripulación. A Andreas, que en ese momento tenía 12 años de edad, le interesó mucho este deporte, por lo que le solicitó a sus padres para realizar el curso y ellos estuvieron de acuerdo, y así Daniel comenzó a darle clases de aeromodelismo a Andreas, y en poco tiempo se hicieron muy amigos. Por medio de Andreas fue que Susan comenzó a relacionarse con Daniel. En ese momento los padres de Susan no se opusieron a que salieran porque pensaron que sería pasajero. Daniel y Susan salían y llevaban a Andreas a diferentes lugares, entre los que en varias ocasiones los llevaron a moteles para fumar marihuana, y la primera vez que Andreas fumó marihuana fue en el Parque Villalobos. También cometían delitos llevando a Andreas en el maletero del auto. Andreas decía que consideraba a Daniel como un hermano mayor. Dijo que Cristian también era un buen amigo en una de sus posteriores declaraciones. Pasaba el tiempo y, al contrario de lo que pensaban sus padres, Susan afirmaba cada vez más su relación con Daniel. Él no tenía trabajo estable, se dedicaba a fabricar 1 o 2 aviones al mes, los que vendía a 1.400 reales de esa época, y también vendía repuestos para aficionados. Como sus ingresos eran bajos, Susan pedía dinero extra del que le daban sus padres mensualmente para darle a Daniel. También le compraba ropa y lo colmaba de regalos. Cristian, el hermano de Daniel, estuvo en varias ocasiones ingresado por consumo y dependencia de cocaína y casi siempre tenía deudas pendientes con traficantes. También llegó a ser informante de la policía. Por todo este entorno, los padres de Susan pensaban que esa relación no le hacía bien a su hija, por lo que comenzaron a tener desacuerdos y discusiones con Susan. Pasaba el tiempo y la relación de Daniel y Susan se afirmaba más, a pesar de la oposición de los padres de la joven. Al principio consumían marihuana, pero después comenzaron a consumir otro tipo de alucinógenos como éxtasis, que es una droga perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. La relación de Daniel y Susan se volvió tan estrecha que no se separaban nunca. A todos los lugares iban juntos. Algo que enojó mucho a los padres de Susan fue que ella no asistió a la fiesta de graduación del colegio. Los amigos de Daniel también declararon que notaron un gran cambio en él después de que comenzó su relación con Susan. No salía más con sus amigos, no asistía a las clases de aeromodelismo por ir a buscar a Susan, y que en su dormitorio tenía una pared llena de fotografías de él y de su novia. A finales del año 2001, los padres de Susan comenzaron a tratar de convencerla de que terminara con esa relación,
porque ella estaba muy desmotivada con los estudios y Daniel estaba involucrado con drogas. A lo que Susan comenzó a mentirles a sus padres. Pasaba las noches con Daniel y les decía a sus padres que se quedaba en la casa de amigas para estudiar. Les avisaba a las amigas para que confirmaran la mentira por si sus padres llamaban. Pero una noche de abril de 2002 la estrategia no funcionó. Maricia llamó a la mejor amiga de Susan y descubrió que su hija no había dormido allí. Exigió explicaciones a la mañana siguiente cuando Susan volvió a casa y Susan contó que había pasado la noche en un motel. Fue por esto que Maricia y Manfred decidieron prohibir definitivamente la relación. El día de la madre del año 2002, la familia Richthofen iba a comer a un restaurante de San Roque en Sao Paulo. Susan no quiso ir, insultó a su padre y su padre le pegó por primera vez a los 18 años. Manfred abofeteó a su hija, que salió de la casa diciendo que no volvería más. Pero volvió. Prometió a sus padres que terminaría con la relación y se quitó la alianza de compromiso del dedo. Sin embargo, la relación continuó a escondidas. Susan, que acostumbraba a pasar tardes enteras conversando con la madre, luego de esta prohibición se fue alejando cada vez más de sus padres. Peleaba con la familia cada vez que llegaba a la casa con el novio. En una ocasión ella comentó: en julio mis padres fueron a pasar un mes afuera. Aquel mes fue como un sueño. Cuando ellos llegaron, Susan sugirió que le compraran un apartamento para que ella pudiera vivir con Daniel. Manfred no aceptó esa propuesta, diciéndole que primero debería estudiar, formarse, trabajar y ahí sí vivir con quien ella quisiera. Esta negativa incentivó la planificación del asesinato. Susan, Daniel y Christian, días antes del crimen, hicieron una prueba de ruido con disparos de arma de fuego. Tras la prueba, descartaron la idea de utilizarla. La tarde del 31 de octubre de 2002, Susan y Daniel Craviños repasaron por última vez los planes del asesinato de los padres de Susan. Conversaron con Christian, que vivía en la casa de la abuela, el cual, aún reacio, no confirmó que participaría en lo que ocurriría esa noche. Daniel pidió a su hermano que pensara al respecto y si decidía ayudarlos, que los esperara en una calle X próxima a un cibercafé donde llevarían a Andreas. Aquella noche el hermano de Susan, Andreas, fue con su hermana y su cuñado a ese cibercafé. Christian ya estaba allí. Llegó al local a la hora 22:12 y salió a las 22:50, para que Andreas no lo viera. Alrededor de las 23:20, Susan y Daniel se encontraron con Christian cerca del local. Los tres siguieron para la mansión de los von Richthofen en un Volkswagen Gol de Susan. Días antes de la noche del asesinato, Susan había meticulosamente desconectado la alarma y las cámaras de vigilancia de la casa para que ninguna imagen de ellos llegando fuese capturada. Alrededor de la medianoche estacionaron el coche en el garage. Según la policía, en el coche ya estaban las barras de hierro que fueron utilizadas en el asesinato. Susan abrió el portón, subió las escaleras y encendió la luz del pasillo para que los hermanos tuvieran visión del cuarto de sus padres. Maricia y Manfred dormían. Luego buscó bolsas de basura y guantes de cirugía que usaba su madre, que era psiquiatra. Christian y Daniel, armados con las barras de hierro, entraron en el cuarto de la pareja. Daniel fue en dirección a Manfred, mientras Christian fue hacia donde dormía Maricia. Ambos fueron golpeados en la cabeza. Manfred falleció al instante. Maricia, al ser atacada, despertó e intentó defenderse con las manos. Por eso tenía 3 dedos rotos. Christian dijo a la policía que golpeó a Maricia 5 veces y le colocó una toalla en la boca para que parase de suplicarle que no atacaran a sus hijos, que ella pensaba que estaban durmiendo. Según el relato de Christian, en un determinado momento, mientras agonizaba, Maricia emitió un sonido parecido a un ronquido, por lo que tomó una toalla del baño y la ató a su garganta, lo que rompió uno de los huesos de su cuello. Tras confirmar que los dos estaban muertos, Daniel colocó
un arma de Manfred cerca de su brazo, al lado de la cama, y cubrió su rostro con una toalla. Envolvieron el cuerpo de Maricia en una bolsa de basura que Susan les había dejado en la escalera. No se sabe dónde estaba Susan en su casa mientras el crimen ocurría y si después ella vio los cuerpos de sus padres. De acuerdo con la reconstrucción del crimen, se quedó en la planta baja, donde aprovechó para robar el dinero que había en la casa, guardado dentro de una maleta de cuero con contraseña. Susan abrió la maleta, pues sabía el código, pero Daniel después la cortó con un cuchillo para forjar el robo de 8.000 reales, 6.000 euros y 5.000 dólares. También abrieron el cofre donde había joyas y un revólver localizado en el cuarto. Los acusados esparcieron las joyas por el suelo y dejaron el revólver intacto al lado del cuerpo de Manfred. Las barras de hierro ensangrentadas las lavaron en la piscina y todo lo que se usó en el crimen se colocó dentro de bolsas de basura, incluyendo sus ropas. El dinero robado y algunas joyas se las quedó Christian como pago de su participación. Después del asesinato lo dejaron cerca del apartamento donde vivía con su abuela y la pareja se dedicó a preparar la coartada. Susan y Daniel se fueron al motel colonial en la avenida Ricardo Schaffel, en la región de Ipiranga, zona sur. La pareja estuvo en el motel desde la hora 1:36 hasta las 2:56, según la policía. Al dejar el motel, la pareja pasó por el cibercafé a recoger a Andreas. Fueron hasta la casa de Daniel y le dijeron a Andreas que él podía tomar la moto de Daniel para dar unas vueltas. Poco después, alrededor de las 4, Susan y Andreas volvieron a la casa. Llegaron a la mansión donde Susan dijo haberse extrañado por el hecho de que las puertas estuvieran abiertas. Andreas entró a la biblioteca y llamó a sus padres, mientras Susan corrió para la cocina y tomó un cuchillo que le entregó a su hermano, ordenándole que esperara fuera de la mansión. Susan llamó a su novio y después, al lado de Andreas, llamó varias veces al teléfono de la casa, esperando que sus padres atendieran. A las 4:09, Daniel llamó a la policía. Dijo que estaba frente a la casa de su novia, que sospechaba que había habido un robo en la casa, y pidió la presencia de un coche policial. Alexandre Paulino Boto fue el primer policía que llegó allí. En su testimonio durante el juicio, refiriéndose a los 3 asesinos, clasificó el asesinato como un crimen de novatos. Dejaron joyas, teléfonos y un arma en el cuarto de la pareja. Si alguien quiere robar, no dejaría esto en el lugar del crimen, afirmó el policía en el año 2006. Un ladrón no dejaría el arma en el suelo. Boto dijo que el comportamiento de Susan era extraño, que le preguntó cuáles serían los procedimientos que la policía seguiría. Me extrañó la pregunta y la actitud impasible ante la muerte de sus padres, afirmó. Enseguida ella preguntó cómo estaban sus padres. Cuando yo le dije que estaban bien, se espantó. ¿Cómo?, preguntó. El policía también se extrañó por las preguntas de Daniel, que llegó al local poco después. ¿Usted sabe si se llevaron alguna cosa de dentro de la casa? Parece que la familia guardaba todo el dinero en un cofre. Enseguida Daniel dijo los valores exactos de las cantidades guardadas. Mientras un policía permaneció con Susan y Andreas del lado de afuera de la mansión, Boto y otro policía entraron a la residencia con cuidado, pues aún cabía la posibilidad de encontrarse con un supuesto ladrón. En el piso de abajo la biblioteca estaba totalmente patas arriba. El salón y la cocina estaban en orden. Una escalera llevaba al piso superior. Los policías subieron y pasaron por el dormitorio de Susan, con el armario revuelto y los peluches tirados en el suelo. El cuarto siguiente era el de Andreas, con un aeromodelo colgado del techo y todo organizado. El siguiente cuarto era el del matrimonio. Manfred estaba muerto en la cama junto a un arma. La hipótesis de suicidio fue inmediatamente descartada cuando Boto encontró el cuerpo de Maricia bajo las sábanas. Temiendo a la reacción de los jóvenes, los policías solicitaron un vehículo de rescate. La familia de Daniel concurrió inmediatamente a darles apoyo a los hermanos von Richthofen. Boto pidió que Daniel contara a los hijos de la pareja que sus padres habían sido asesinados. Daniel les abrazó, bajaron la cabeza y cuchichearon.
Andrea se alejó del grupo, aparentemente en estado de shock. Susan se acercó a Boto y le preguntó: ¿qué hago yo ahora? Alrededor de las 5 horas llegaron las ambulancias. El padre de Daniel, Astrogildo Craviños, se encargó de hablar con los reporteros de varias cadenas de televisión, mientras Susan y Andreas iban a la comisaría. El reloj marcaba las 6 horas y el comportamiento de los novios inmediatamente llamó la atención de todos en la comisaría. Mientras esperaban a ser atendidos, Susan dormía de a ratos apoyada en el hombro de Daniel. Andreas estaba allí sentado, encogido y visiblemente abatido, mientras su hermana intercambiaba caricias con su novio. Mientras se redactaba la denuncia, se intercambiaban besos y caricias entre frase y frase. Susan, en determinado momento, le dijo al delegado: «Me gustaría que ustedes mataran y torturaran a esos hombres que han matado a mis padres», y sonrió a Daniel. Para todos los involucrados en la investigación del asesinato de la pareja von Richthofen, desde el inicio, aquel latrocinio parecía una puesta en escena y las investigaciones se concentraron en las personas más próximas a la casa: hijos, empleada, compañeros de trabajo de Manfred en la empresa Dersa y pacientes de Maricia. La policía investigó la relación de Susan con Daniel Craviños. Según amigos de la familia, Manfred y Maricia no aprobaban el noviazgo, que por presión de la madre se rompió una vez. El día 4 de noviembre de 2002, Susan prestó la segunda declaración en el Departamento de Homicidios de Protección a la Persona. El juicio se convocó para el día 5 de junio de 2006 en el primer tribunal del Jurado de Sao Paulo. Susan von Richthofen llegó al fórum alrededor de las 11:30 horas. Los hermanos Craviños llegaron una hora antes. Estaba previsto que el juicio comenzara a las 13 horas. Los abogados de los hermanos Craviños, alegando que no tuvieron el tiempo suficiente con sus clientes para preparar la defensa, no comparecieron al juzgado, con lo que el juicio de los hermanos fue cancelado. El juicio de Susan también se aplazó después de que los abogados de Susan se retiraran del plenario tras una discusión con el juez por el hecho de no haber comparecido una testigo imprescindible. Con el objetivo de evitar nuevo aplazamiento, el juez del caso tomó algunas precauciones, como autorizar el encuentro entre los hermanos Craviños y uno de los abogados a finales de junio de 2006 y nombrar un defensor público y hasta un sustituto para este último para defender a los hermanos si sus abogados faltaban otra vez. No se esperaban nuevas maniobras de la defensa de Susan, pues ya no disfrutaba del beneficio de la prisión domiciliaria. Un nuevo juicio se convocó para el lunes 17 de julio de 2006. La sentencia tuvo lugar en la madrugada del sábado 22 de julio a las 2 horas. Este juicio duró 5 días. Primer día, 17 de julio de 2006. Testificaron los 3 acusados, donde surgieron polémicas y contradicciones respecto a las versiones anteriores. Dijo Susan que no estaba enterada del plan que tenían los hermanos Craviños para matar a sus padres y que el plan lo habían elaborado y ejecutado solamente ellos y ella no tenía nada que ver con el crimen. Dijo que ese día había fumado mucha marihuana y que recordaba que había llevado a los hermanos a la casa sin imaginarse que ellos planeaban matar a sus padres, y que se dio cuenta de lo que había sucedido cuando regresó a la casa con su hermano. Christian en un principio dijo que Daniel fue quien asesinó a Manfred y a Maricia, pensando que, diciendo eso, Daniel tendría menos tiempo detenido. Dijo también que Daniel y Susan estaban convencidos de que querían cometer el crimen, que él intentó persuadirlos, pero que Susan dijo: «Hoy quiero matar a mis padres». Al cambiar la versión de los hechos, Christian perdió el beneficio de la reducción de la pena. Mientras tanto, Daniel declaró que la mentora del crimen había sido Susan. Dijo también que ella quería matar a sus padres por la pésima relación que tenía con ellos, porque sufría de constantes abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales. Esto Susan los desmintió, diciendo que su familia era una familia normal y buena. También declaró que otro móvil del crimen fue la herencia, diciendo que había sido usado para llevar a cabo su plan. La defensa de los hermanos Craviños acusó a Susan de mentirosa,
solicitando al juez un careo entre los tres acusados, pedido que fue acatado por el juez Alberto Anderson hijo. Este careo fue realizado para aclarar puntos fundamentales como quién fue el mentor y cuál fue el papel de Susan en el crimen. Segundo día, 18 de julio de 2006. Este día testificó Andreas, el hermano de Susan. En primer lugar, dijo que ni su hermana ni él nunca habían recibido ni abusos físicos ni malos tratos por parte de sus padres, desmintiendo lo que había declarado Daniel Craviños. Dijo que la relación de su hermana con sus padres era normal y que había sido víctima de chantaje emocional para que escribiera una nota diciendo que perdonaba a su hermana cuando en realidad él no la había perdonado. Dijo también que no creía en su arrepentimiento ni en su intención de renunciar a la herencia. Dijo que él y Susan fueron influenciados por Daniel para que fumaran marihuana y que se sentía amenazado por su hermana porque se decía que ella era una psicópata y que de una persona así se podía esperar cualquier cosa. Por invitación del Ministerio Público, declaró también la abogada de policía Cintia Tucunduva Gómez, desmintiendo la versión de los hermanos Craviños, diciendo que las víctimas recibieron las lesiones en forma simultánea porque era imposible que hubieran sido atacados por una sola persona sin que el otro reaccionara al percibir lo que sucedía. También resaltó la frialdad de Susan, que siempre se comportó fríamente y que después de confesar el crimen se peinó y le preguntaba a Daniel si estaba linda para la foto. La foto que le iban a tomar para el registro del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona para ser fichada. También declaró el agente penitenciario Fabio de Olivo y el padre de una ex novia de Cristian, resaltando el buen comportamiento de los hermanos Craviños. Yvonne Wagner testificó que Susan apenas trataba a su madre y el policía militar Alexandre Boto dijo que se extrañó ante la actitud de Susan al llegar a la casa de la familia von Richthofen para verificar lo que había ocurrido. Tercer día, 19 de junio de 2006. La defensa integra una nueva estrategia, declaró en esta ocasión la madre de los hermanos Craviños, diciendo que Susan era abusada sexualmente por sus padres porque eran muy agresivos tanto entre ellos como con sus hijos cuando bebían, que sus hijos presentaban una profunda vergüenza y arrepentimiento, pidiendo a los jurados castigos para todos. Dijo también que Andreas era demasiado influenciado por Susan y que Christian ya no tenía problemas con las drogas porque las había dejado hacía 10 años. Horas más tarde declaró Christian, y se cree que bajo la influencia del testimonio de su madre, confesó que había asesinado a Maricia golpeándola hasta la muerte. Se piensa que Susan los convenció para que asesinaran a sus padres, diciéndoles que con ellos no tenía vida y que su padre la había intentado violar cuando ella tenía 13 años. Dijo que al llegar a la casa pisó con fuerza el acelerador y cerró bruscamente la puerta del auto para darles oportunidad a los padres de Susan que se despertaran y pudieran defenderse. También dijo que después del crimen Susan le dijo: «No me has quitado nada, me has dado una nueva vida». Al finalizar su testimonio, Christian lloró mucho y fue abrazado por su padre. El jurado fue retirado del plenario y el juicio se suspendió por algunos minutos. Cuarto día, 20 de julio de 2006. Se comenzó con la muestra de las fotografías del trabajo de los forenses realizado en el cuerpo de Maricia. La forense Jane Bellucci usó las fotografías para establecer la dinámica de los eventos, causando algunas fotos malestar general. El informe del Instituto Médico Legal estableció que Maricia había fallecido por traumatismo encéfalo-craneano causado por un instrumento contundente por varios golpes, teniendo una muerte agónica y manteniéndose viva por algún tiempo. Mientras se mostraban las imágenes, los reos permanecieron de espaldas a la pantalla y en ningún momento miraron las imágenes. Daniel y Christian lloraron copiosamente durante la exhibición de sus actos y pidieron salir fuera del plenario. A Susan no se la vio llorando, aunque también abandonó el plenario.
Para el fiscal Roberto Tardelli, el arrepentimiento no significaba la reducción de la pena y resaltó la frialdad de Susan y el descontrol emocional de Daniel. Dijo que demostraría que el crimen fue completamente planeado y que ninguno de los tres fue inducido a hacerlo, recordando las actitudes de Daniel y Susan en la comisaría inmediatamente después del crimen, protagonizando allí escenas amorosas, y en cuanto a Christian, que viajó y se compró una moto. Quinto día, 21 de julio de 2006. Este día se realizaron los careos entre la acusación y la defensa. Luego el jurado se reunió para decidir el futuro de los reos. La abogada Ghislaine Jabbour intentó convencer al jurado de que no procedía los cargos pedidos por la fiscalía contra Christian y Daniel. Alegó que no hubo alevosía, que Christian no podía ser acusado de doble homicidio porque él había asesinado solo a Maricia. Dijo que Maricia murió por traumatismo craneal y no por la toalla colocada en la boca. En cuanto a Christian, dijo que el reo había intentado reanimar a Manfred después de haberlo golpeado, pasándole una toalla mojada en su rostro y sacudiendo su brazo. También argumentó que las acusaciones de fraude y robo no correspondían, ya que Christian había quedado con el dinero y las joyas a petición de Susan. Los fiscales Roberto Tardelli y Nair de Campos Jr. pidieron al jurado la condena de los reos. La fiscalía acusó a la defensa de Susan de prejuicio social cuando ésta afirmó que la niña millonaria, que vivía ajena a la realidad en un mundo de comodidad material y que no tenía motivos para cometer un crimen, fue fácilmente manipulada por Daniel a hacerlo, ya que él, viniendo de una familia más humilde y teniendo una historia de criminalidad y uso de drogas, tenía mayor propensión a cometer un crimen. Al ser acusado por el fiscal de justicia Nadir Campos, Daniel Craviños tuvo una crisis, empezó a llorar y su hermano Christian lo abrazó. Ambos fueron retirados del plenario. Susan, por su parte, permaneció en el plenario con la cabeza baja, sin esbozar ninguna reacción. El tribunal del jurado condenó a Susan von Richthofen y a Daniel Craviños a 39 años de reclusión, 6 meses más de detención por el asesinato de Manfred von Richthofen y de Maricia von Richthofen, muertos a golpes el día 31 de octubre de 2002 en su residencia del barrio noble de Brooklyn, en Sao Paulo. La pena base fue de 16 años, 4 más por los agravantes para cada una de las muertes. Ambos redujeron su pena a 1 año, Susan por tener 21 años y Daniel gracias a su confesión. Christian Craviños fue condenado a 38 años de reclusión, 6 meses más de detención. Su pena base fue de 15 años, 4 más por los agravantes, también por cada una de las muertes. Él también tuvo su pena reducida a 1 año por haber confesado el crimen. Aún condenados a casi 40 años, la ley brasileña solo permite que un condenado esté en prisión un máximo de 30 años. La sentencia se anunció a las 3 de la madrugada del día 22 de julio de 2006 por el juez Alberto Anderson Hijo, que presidió el juicio iniciado el comienzo de la semana, el día 17, en el Fórum Criminal de la Barra Funda, en la capital paulista. Los condenados aún podían recurrir, pero no pudieron quedarse en libertad. Tampoco pudieron ser sometidos a un nuevo jurado, pues las penas fueron inferiores a 20 años por homicidio practicado. El abogado de la defensa de Susan von Richthofen, Mauro Otavio Nassif, dijo que no iba a recurrir a la sentencia, pero que intentaría reducir la pena de su cliente. En agosto de 2014, Susan se benefició con la progresión de la pena del régimen cerrado para régimen de tercer grado con derecho de trabajar durante el día y dormir en la prisión. En octubre de 2015, Susan, presa hacía 8 años en la cárcel femenina de Tremembé, se ganó el derecho de pasar para el régimen semiabierto y también tendría derecho a la próxima salida en Navidad. A pesar del nuevo régimen, Susan no cambió de cárcel, pues la defensa pidió que continuase en Tremembé, en el ala recién construida, con capacidad para 78 detenidas y que en ese momento tenía solo 22 mujeres.
En cuanto al patrimonio de la pareja von Richthofen, el día 8 de febrero de 2011, la justicia decidió que Susan era indigna de recibir la herencia al ser condenada por matricidio. El proceso de inventario y reparto estaba bajo el análisis de la justicia desde diciembre de 2002, 2 meses después del crimen. Susan aún intentó conseguir pensión alimenticia de los bienes de sus padres, pero la petición le fue denegada por los tribunales. En octubre de 2014, Susan acudió a la justicia con el fin de renunciar a toda la herencia en beneficio de su hermano Andreas y manifestó ganas de reencontrarse con él. Los dos no se ven desde el juicio en 2006. En el mismo documento, ella dispensó al abogado de Nivaldo Berni, que la había acompañado todos esos años, alegando sentirse insegura en cuanto a su actuación tanto en el aspecto judicial como en el personal. Además de eso, pidió que le prohibieran visitarla. Entre los bienes de la herencia se encuentra la residencia de la familia von Richthofen, valorada en cerca de 3 millones de reales. En marzo de 2015, la justicia de Sao Paulo determinó que la herencia de la familia sea entregada solo a Andreas, hermano de Susan. En la sentencia, el juez determinó que ella debía ser excluida del reparto por considerarla indigna. Después de que el caso de los von Richthofen se hizo público, el diputado federal Paulo Baltazar elaboró un proyecto de ley que impide que los condenados por crímenes contra familiares tengan acceso a los bienes de las víctimas. El proyecto fue elaborado por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara en abril de 2006 y espera aprobación del Senado. En aquel entonces también fue aprobado el proyecto de ley 141/2003 del mismo autor, que tramitaba junto con el anterior y que excluye de la herencia quien mate o intente matar al cónyuge, compañero, ascendiente o descendiente. Cuando una pareja trae un hijo al mundo, generalmente lo hace con el mayor de los anhelos, lo espera con ansias, mucho amor y expectativas. Desea para él todo lo mejor del mundo, lo ama incondicionalmente, lo cuida, lo orienta, lo protege, cuida de sus necesidades desde el primer momento. Pero en ocasiones algunos padres engendran, crían, aman y educan a su propio verdugo. La prueba está en que la madre de Susan, en sus últimos momentos de vida, lo único que le pedía a su asesino era que no les hiciera daño a sus hijos, sin imaginar que su propia hija era la autora intelectual de este horrendo crimen. De esto se trata el caso de hoy, teniendo un desenlace terrible, ya que una joven planifica y ejecuta el asesinato de sus propios padres y luego enfrenta el juicio con la mayor frialdad y total ausencia de remordimientos. Este caso tuvo mucha repercusión en Brasil. El juicio duró casi una semana, siendo varios testigos los que declararon. Los hermanos coautores del asesinato manifestaron arrepentimiento, pero la propia hija de las víctimas, que fue quien planificó el hecho, ni se inmutó. La pena ha sido justa. Pasarán casi 40 años en la cárcel y al momento van cumpliendo la mitad de la condena. Sin dudas, un hecho macabro, quedando Andreas, un joven de apenas 15 años de edad, solo en la vida, con su familia destruida, sin padres, sin hermana, sin hogar, de una manera brusca y sumamente trágica. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.